poder disfrutar con la audiencia de la riqueza que tiene el magisterio de la Iglesia para orientarnos en su sabiduría de 2000 años en hacia dónde el Espíritu busca conducirla y cómo en el discernimiento de nuestros pastores y su enseñanza nos dejan marcado claramente un rumbo. En este caso, como venimos diciendo respecto de la misión, Adriana, el rumbo es nada más y nada menos que encontrar nuestra razón de ser, que no está dentro de nosotros sino hacia afuera, aunque Claro. parezca increíble, ¿no? No está en el encierro de sí mismo, sino en la apertura y del servicio a los demás, donde encontramos lo que buscamos y queremos hallar, que es lo que Dios nos pide. La misión responde a esa gran pregunta: ¿quién soy? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es el destino de mi suerte? Eh, Claramente lo encontramos en la gracia bautismal que nos la da a Dios, el Padre en Cristo, por el don del Espíritu Santo, que marca nuestro camino de ser discípulos misioneros de Jesús. Y justamente es en la misión, y mientras ésta se va desarrollando, cuando más nos encontramos con nosotros, cuando nos ponemos en salida. Ujú. Así lo hace Dios el Padre con nosotros por el don del Espíritu Santo, cuando envía a Jesús a nuestra tierra. Podríamos decir, y lo va a decir el texto en el primeros números que vamos a compartir hoy, damos continuidad a la obra del Padre. Está diciendo como que la primera misión, y de hecho es así, es la del Hijo para con nosotros, y nosotros haciéndonos eco de esa primera misión del Hijo en nuestra tierra, queremos repetirla, en este caso, más allá de las fronteras. Bien. Es como que el hecho de ser discípulos del Señor ya nos constituyen misioneros como primera Claro, claro, tarea, exacto. porque es lo primero que Él hizo, venir Ujú. hacia nosotros, enviado por el Padre. Así que bueno, Así es. muy lindo. Muy buena la expresión, me encantó. La compartimos fuera del aire, me Sí. pareció, la vi desde ese lugar como muy hermosa. Muy bien, para quienes van siguiendo el documento junto a nosotros, estamos en el capítulo 7, la serie de apartados que habla de nuestro compromiso con la misión Allentes, el punto 373 que dice así: conscientes y agradecidos porque el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarlo, queremos ser continuadores de su misión, ya que esta es la razón de ser de la Iglesia y que define su identidad más profunda. Buenísima expresión, bien sintetizada en pantalla, la compartimos con ustedes, lo decíamos recién al abrir nuestro espacio, la razón de ser de la Iglesia, su identidad más profunda y de nosotros como miembros de la Iglesia, la misión. Y la misión planteada más allá de las fronteras, que es el tema de hoy, ¿no? Es decir, la misión adyentes. Como discípulos misioneros queremos que el influjo de Cristo llegue hasta los confines de la tierra. Sigue el próximo número, Adrián. Ujú. Dice así: descubrimos la presencia del Espíritu Santo en tierras de misión mediante signos. Estos signos son: A, dice el documento, la presencia de los valores del reino de Dios en las culturas, recreándolas desde dentro para transformar las situaciones antievangélicas. B, los esfuerzos de hombres y mujeres que encuentran en sus creencias religiosas el impulso para su compromiso histórico. C, el nacimiento de la comunidad eclesial. Y D, el testimonio de personas y comunidades que anuncian a Jesucristo con la santidad de sus vidas. Déjala allí en pantalla, te pido, Mariana, a esta síntesis tan rica que acabamos de compartir, o esta síntesis que nos deja claramente el rico momento del documento, porque lo importante acá es, dice el texto, signos del Espíritu Santo. ¿Por qué arranca así? ¿No? Porque es el protagonista de la misión. Él es el que nos lleva en la misión. Y va a una velocidad tal, podríamos decir, que ya se adelantó a nosotros y nuestra llegada a la tierra de la misionalidad. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Dice el documento, por señales que el Espíritu va dejando en el camino. Y entonces el que va a misionar seguramente se va a encontrar, aunque el Evangelio todavía no ha sido anunciado en ese territorio, pagano, no cristiano, que ya vamos a ver cuáles son esos territorios, ya está presente. Hay signos del reino, signos del reino. Por ejemplo, recién venimos de una reunión que ustedes han seguido por radio, con una densidad propia,
que veremos mejorar nosotros también, cómo ir llevándolo y trayéndolo a eso cuando es tanta riqueza de compartir. Muchas de las personas que estaban en esa mesa de diálogo son no creyentes, o han sido creyentes, pero están alejados de la iglesia y necesitan recibir de nuevo el anuncio. Ahora, en torno al tema de la solidaridad, del techo para todos, de la tierra que debe ser cuidada en su riqueza más amplia, en toda su bondad, en torno al tema de la dignidad de la persona y el trabajo. No hablaban de los documentos de la iglesia o de lo que el Evangelio de Jesucristo plantea como tal, hablaban desde otro lugar. Sin embargo, en ese lugar de donde hablaban y de nuestra perspectiva evangélica magisterial nos encontramos. Claro. Es decir, es un lugar propicio para la misión, propicio para la misión. Leí ahí, por ahí el chat de algunos de nuestros queridos oyentes, ¿por qué la iglesia se mete en política? Y no es eso. Es que cuando nosotros salimos a misionar, nos vamos a encontrar con un montón de modos diversos de ser de las personas, que en este caso, en el diálogo desde la mesa de los pobres, por la construcción de una sociedad más digna, la iglesia encuentra en su camino realidades que desde otro lugar se afirman con contundencia, a veces mucho mejor como la afirma la iglesia, donde se nota la presencia del Espíritu. Y de hecho, muy bienvenida la presencia de Monseñor Ojea y de Monseñor el Cardenal Ángel Rossi en este espacio, con el plus propio que le da el ser iglesia y ellos como pastores en este lugar. Pongo ese ejemplo que lo hemos tenido hace minutos en la radio. Pero también dice el compromiso histórico, dice la presencia dice los esfuerzos de hombres y mujeres que encuentran en su creencia religiosa el impulso para su compromiso histórico. Y ahí también lo notamos hoy a eso que acabamos de compartir. Y después se ve, en la medida en que va creciendo la vida del Espíritu, el nacimiento de la comunidad eclesial y el testimonio de personas y comunidades que anuncian a Jesucristo con la santidad de sus vidas. Es el Espíritu Santo, es como un proceso, el texto, padre, claro, ¿no? pero es el Espíritu Santo el que obra todo esto y es el que hay que seguirle la pista. Claro. Bien, bueno, qué lindo ir siguiendo este accionar del Espíritu, ¿no? Ya cuando hablábamos, padre, siempre recuerdo del ciclo que hicimos sobre la Amazonía, ¿no? Sí. En torno al documento emitido por el Papa Francisco, esto quedó muy claro, ¿no? Cuando vamos a esos lugares ya está el Espíritu obrando, ¿no? Me acordaba mucho de ese texto. Bueno, seguimos con el próximo punto, el 375, donde dice: Su Santidad Benedicto XVI ha confirmado que la misión Adyentes se abre a nuevas dimensiones. El campo de la misión Adyentes se ha ampliado notablemente y no se puede definir solo basándose en consideraciones geográficas o jurídicas. En efecto, los verdaderos destinatarios de la actividad misionera del pueblo de Dios no son solo los pueblos no cristianos y las tierras lejanas, sino también los ámbitos socioculturales y sobre todo los corazones. Claro. Está diciendo Benedicto XVI, y retoma este texto Aparecida, que el escenario de la misión es tan amplio y va más allá de las fronteras, que a veces están más acá en términos de cercanía. Es decir, cuando hablamos de más allá no estamos hablando solamente de una distancia geográfica, jurídica, sino que puede haber distancias ideológicas, distancias de perspectivas culturales dentro del mismo ámbito donde nos movemos, y un lugar que después seguramente lo va a tocar el documento, que Benedicto XVI en particular ha destacado, que nosotros estamos queriendo invitar a los queridos oyentes, televidentes, a explorar junto con nosotros, que es el lugar del continente digital, ¿no? Ya, es decir, hay un mundo que se abre delante de nosotros en lo digital, en la comunicación, donde muchas personas están presentes en ese mundo y actúan e interactúan habitualmente vía particularmente el celular y el uso de las computadoras, y donde estamos invitados a habitar con el testimonio y el anuncio de Jesucristo para llevar adelante la buena noticia que es capaz de transformar los corazones. Solo por poner
este ejemplo que nos ayuda a entender de qué se habla cuando dice más allá de la frontera, mucho más allá que el ámbito de lo jurídico. Y verdaderamente a través del continente digital se va a tierras geográficamente lejanas, porque no sabemos hasta dónde la tecnología nos permite llegar, y a la vez también esto que dice aquí, ¿no? Al ámbito del corazón, de los cercanos. Así es, así es. Bueno, podemos ir con un punto más, el 376. Al mismo tiempo, el mundo espera de nuestra Iglesia latinoamericana y caribeña un compromiso más significativo con la misión universal en todos los continentes. Para no caer en la trampa de cerrarnos en nosotros mismos, debemos formarnos como discípulos misioneros sin fronteras, dispuestos a ir a la otra orilla, aquella en la que Cristo no es aún reconocido como Dios y Señor, y la Iglesia no está todavía presente. Claro. Salir de nuestras seguridades, de nuestras comodidades, como lo vemos diciendo en estos días, de nuestra zona de confort. Entender que es la indicación de Jesús a Pedro, después en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas 5, 1, 11, después de la pesca que fracasó, Jesús le dice, ahora Simón, mar adentro. Y allí el Señor le muestra simbólicamente, y nos lo deja a nosotros como señal, que a partir de ahora, habiendo logrado significativamente la pesca más prodigiosa de la que Pedro participó, él se constituye en pescador de hombres, por indicación de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ir hasta el lugar donde el Señor nos quiere anunciando la buena noticia, tenemos que ir por una travesía que nos saca de los lugares donde nosotros habitualmente nos dedicamos a la tarea, y hay que meterse en las profundidades, donde Dios no es conocido, Jesús tampoco, la Iglesia no tiene ningún tipo de relevancia. Vuelvo sobre la conversación de hoy, lo recibimos casi dice el señor Ojea, el presidente de la conferencia episcopal, y al obispo Rossi, que para nosotros tienen un valor, un prestigio, un lugar, pero para las personas estaban allí. Don Pepe, el de la esquina, el que se dedica a la verdulería, con todo el respeto que merece, digo, no lo digo desde mí, digo desde cómo lo viven ellos. Por lo tanto, en esos ambientes, Jesús y la Iglesia, bienvenida sea. ¿Querés compartir con nosotros esta mesa? Bienvenida sea, ¿no? O sea, no hay distancia, no hay rechazo, pero también hay desconocimiento del Señor y de la misma institución eclesial, por poner el ejemplo de esto. Y eso es bueno saber que no ocurre, digamos que una parte importante de la humanidad hoy no tiene vínculo con nosotros, somos minoría absoluta, diría yo, y que por lo tanto hay que empezar de nuevo la tarea de llevar adelante el anuncio de la buena noticia. La invitación de este documento y particularmente de estos puntos que estamos abordando hoy. Vamos a hacer una pausa musical, disfrutamos de una canción y siempre están abiertas nuestras vías de contacto para que ustedes también puedan dejar sus mensajes al 3518-171-593. 13:23. Bueno, gracias a quienes se van sumando, participando también de este espacio, Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, y queremos responder la consulta de María del Carmen, referente a, el evento que hacías mención, Padre Javier, en el que participó el arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Rossi. Pregunta qué transmisión fue. Bueno, estuvimos transmitiendo exactamente la jornada de reflexión y debate titulada Estado o narcotráfico, el acceso a la tierra y al techo en Córdoba. Y participaron, como mencionabas, padre, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, y Monseñor Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, entre otros. Sí, la Vicaría de los Pobres, que lo organizó junto con los barrios populares en Córdoba, y la verdad que el planteo es tal cual, ¿no? O intervenimos todos, como indicó el arzobispo, coparticipando todos en pequeñas acciones diarias y cotidianas, unos con otros trabajando en red para salir adelante y dominar la fuerza del mal que busca oprimir,
a un pueblo empobrecido y atravesado por el narcotráfico, o nos gana la desgracia. Básicamente este fue el planteo y fue muy rico el compartir en ese momento. Hubo Muy muchas bien. expresiones, algunos oyentes nuestros no están de acuerdo, pero bueno, ya tiene que ver con posiciones que están, son, yo diría, resistentes a el modo como la Iglesia en su magisterio ya del Vaticano II y antes también, hay que pensar en la doctrina social de la Iglesia impulsada por Pío IX en particular, como venía ya desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, abriendo camino para que en el siglo XX, pero el siglo XIX, para que en el siglo XX tomara toda su fuerza y hoy, de la mano del Papa Francisco, después de 50 años del Concilio Vaticano II, empieza a tomar una vigencia nueva, renovadora y transformadora. No, no se es del todo católico, perdón la expresión, ¿no? Lo digo con cariño, si uno no se involucra en el ámbito de lo social, donde se juega el Evangelio todos los días, ¿no? No es una enseñanza más la de la doctrina de la Iglesia, así la identidad de nuestro ser misionero. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces en estos puntos de este documento donde estamos hablando del compromiso con la misión Allentes. Y vamos con el próximo, padre, Bien. el 377, donde dice lo siguiente. Los discípulos, quienes por esencia somos misioneros en virtud del bautismo y la confirmación, nos formamos con un corazón universal, abiertos a todas las culturas y a todas las verdades, cultivando nuestra capacidad de contacto humano y de diálogo. Estamos dispuestos, con valentía que nos dé el Espíritu, a anunciar a Cristo donde no es aceptado, con nuestra vida, con nuestra acción, con nuestra profesión de fe y con su palabra. Los emigrantes son igualmente discípulos y misioneros y están llamados a ser una nueva semilla de evangelización, a ejemplo de tantos emigrantes y misioneros que trajeron la fe a nuestra América. Qué bueno, ¿no? Esto de sentir la fuerza que impulsa la misión que es el Evangelio y hacerlo de manera abierta con todos y con cada uno de los que forma parte de la convivencia en la cultura a la que pertenecemos, y podríamos decirlo, hacerlo a mano llena, como el sembrador cuando sale a sembrar, ¿no? Que tira la semilla y la esparce por todas partes, sabiendo que es muy grande, como dice aquella hermosa oración de la misión, la desproporción que existe entre lo que se nos invita a hacer y lo que podemos hacer. Pero es en Dios en que encontramos la fuerza para equiparar esa distancia que existe entre el mundo que se nos confía para anunciar la buena noticia y los pobres instrumentos que nosotros somos y la frágil herramienta que tenemos entre manos frente a un mundo tan poderoso que nos supera en el uso de herramientas y tecnologías para la tarea que a nosotros nos toca. Sin embargo, contamos con la mayor de las fuerzas, que es la del Espíritu. Y aquí sintonizamos con lo primero de la evangelización más allá de las fronteras, que es el tema de hoy. Cuando Jesús, después de resucitado y ascendido al cielo, le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo, no lleven nada, nada, ¿no? Qué desafiante que es el Señor. Es decir, cómo nos pone en situación. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a misionar cuando, como que estamos poniendo un condicionante a la misión que tiene que ver con la instrumentalidad, que por supuesto que hay que prepararse, formarse, pero hay que empezar, hay que salir, hay que anunciar, hay que proclamar, hay que testimoniar. Y para eso es lo más importante que sepamos que el Espíritu Santo es el que nos guía, nos sostiene y nos conduce en la tarea de la misión. Y después el texto indica algo, Adriana, que me parece también vale la pena resaltar, que también los que son migrantes nos han mostrado el Evangelio, familiares nuestros, mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, que son extranjeros, trajeron el Evangelio a la tierra. Mi familia, creo que la de muchos de nosotros, vive el Evangelio a partir de ser hijos de inmigrantes, que ya tenían el Evangelio, como fue la primera evangelización, cuando llegó desde tierras lejanas, desde Europa, el primer anuncio. También después en la migración recibimos, y nosotros también, ahora que hay muchos de nosotros emigrando hacia otras tierras, hay un fuerte exilio, mucha movilidad social, o de viajes,
o de búsqueda de nuevos horizontes en el mundo todo y también en nuestra patria por la crisis que tenemos, también podemos identificar con aquellos que recibimos como primer anuncio o cuando recibimos el Evangelio de parte de nuestros antecesores o de nuestros orígenes, ¿no? También nosotros podemos dar a luz en otras tierras que lo necesitan, una Europa envejecida, necesitada de evangelización. Nosotros podemos devolverle a esa tierra europea o más allá, en el Asia o en el África, que se abren nuevos horizontes, o en el norte de América o en Oceanía. Nosotros llevamos ese mensaje. Y bueno, ha llegado el momento de expresarlo, de compartirlo y de celebrarlo en tierras lejanas, ¿no? Así lo recibimos, así lo entregamos. Qué bueno, padre, esto último que remarcás y que remarca el documento sobre los emigrantes, porque generalmente pensaba, este llamado a ser misioneros, si bien forma parte de la identidad del cristiano, no todos a veces nos pensamos misioneros y pensamos en aquellos que dicen yo voy a misionar. En general el que emigra no vas No. con esa idea, sino tratando de buscar una mejor calidad de vida o la situación que sea, pero el documento, qué bueno que lo traiga, ¿no? Es Estamos bueno llamados preguntárselo a claro, todos los que están sufriendo el destierro o la migración, si en los misteriosos caminos que Dios tiene preparados para nosotros, no dispone de esto para constituirnos en aquello que misionero. teníamos como llamados, que eran misioneros ardentes. Claro. Bueno, muy bueno. Particularmente esta parte del punto 377. Vamos con uno más, el 378, dice así el documento. Queremos estimular a las iglesias locales para que apoyen y organicen los centros misioneros nacionales y actúen en estrecha colaboración con las obras misionales pontificias y otras instancias eclesiales cooperantes, cuya importancia y dinamismo para la animación y la cooperación misionera reconocemos y agradecemos de corazón. Con ocasión de los 50 años de la encíclica Fidei Donum, agradecemos a Dios por los misioneros y misioneras que vinieron al continente y a quienes hoy están presentes en él, dando testimonio del espíritu misionero de sus iglesias locales al ser enviados por ellas. Sí, hay una organización que son las obras misionales pontificias que tiene su sede en Roma y está en distintas partes del mundo, que es con la que debemos trabajar. De hecho, en nuestra radio están con nosotros, ¿no? Tienen programa, porque allí es como si fuera el lugar de resonancia de la tarea de la misionería de la Iglesia. Nos permite vernos y contemplarnos en todos los rostros de la misionalidad, articularnos y armonizar el servicio, y pide el documento que se organice así en cada uno de los territorios en donde estamos y que articulemos y cada vez más armonicemos con su tarea, ¿no? Me parece que está muy bueno. Bueno, sigue diciendo el documento, nuestro anhelo es que esta quinta conferencia sea un estímulo para que muchos discípulos de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, vayan y evangelicen en la otra orilla. La fe se fortifica dándola, y es preciso que entremos en nuestro continente en una nueva primavera de la misión Allentes. Somos iglesias pobres, pero debemos dar desde nuestra pobreza y desde la alegría de nuestra fe, y esto sin descargar en unos pocos enviados el compromiso que es de toda la comunidad cristiana. Nuestra capacidad de compartir nuestros dones espirituales, humanos y materiales con otras iglesias confirmará la autenticidad de nuestra nueva apertura misionera. Por ello alentamos la participación en la celebración de los congresos misioneros. Claro. Agrega una frase que, digamos, tiene y no mucho que ver con lo que venía diciendo, pero que es importante. Esto de los congresos misioneros ayudan a fortalecer este espíritu, pero básicamente el documento lo que está diciendo es no hay excusas para correrse de este lugar de llamado que el Señor nos hace. Sí hay conciencia que crece cada vez más en nuestra pobreza y en nuestra limitación, y hay una certeza que es dando como más se recibe, y es dando desde la pobreza como nos enriquecemos, ¿no? Lejos de empobrecernos o lejos de debilitarnos. Por ahí algunas iglesias más jóvenes dicen, somos una iglesia muy joven, no podemos disponer de misioneros. Tenemos pocos curas, como mandaba uno a la misión Allentes, ¿no?
O la iglesia nuestra es una iglesia que está queriendo ponerse de pie. ¿Cómo cuidamos lo que tenemos? Como si fuera el conservar lo que tenemos lo que nos va a dar vitalidad y no entender que es dando lo que tenemos como va a crecer lo que ya tenemos. ¿Sí? Sabemos que el Señor en esto, lo hemos comprobado y dicho tantas veces, no se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, el dar generosamente a los demás, Dios dice, te sigo dando para que sigas dando. O sea, Claro. si vos sos de verdad de corazón das, si pones tu corazón en el dar, Dios te da 100 veces más para que sigas dando y para que en la dinámica del darse se multipliquen los dones con los que el Espíritu quiere llegar a todo el mundo. No se lo puede guardar. Eh, Pablo lo expresa bellamente esto, ¿no? Cuando siente el fuego del Evangelio dentro de sí, dice, ay de mí si no evangelizara, ¿no? Es como una expresión de dolor y de angustia que le nace del corazón cuando siente que el Evangelio no está en todas partes y que su tarea y su razón de ser es esa. Y si no le hiciera, ¿para qué? ¿Para qué Ujú. existir, digamos, ¿no? Ojalá llegáramos a esa conciencia de Pablo. Ay de mí si no anunciara el Evangelio, ¿no? ¿Qué sería de mí si no tuviera la gracia de darme, donarme con lo que soy, con lo que tengo, para anunciar la buena noticia? Hola padre, hola hermana, ¿cómo andan? Les habla Andrés de Montevideo, Uruguay. Sí, tiene que haber unión entre distintos enfoques, ¿no? Y distintos puntos de vista de ver la realidad desde la política de cada uno. Pero que nos una siempre un buen sentimiento, ¿no? Una atención por el prójimo, siempre el bienestar mutuo y principalmente del más desfavorecido. Y también tener en claro también de que la salvación es para todos, para ricos y pobres. El Evangelio está enfocado especialmente para el pobre y para el rico es señal de que tiene que ser desprendido de sus riquezas como una parte dice en el libro de Hechos, que en la comunidad tenían todas las cosas en disposición de la necesidad de cada uno y vendían las heredades y las traían a los pies de los apóstoles. Como que tiene que haber un cambio de cabeza y de inversión, priorizando al pobre antes que al que tiene prestigio o al que es rico o al que tiene fama. Bueno, gracias por el programa. Les mando un abrazo a Andrés de acá de Montevideo, Uruguay. Hola, Radio María, le habla Néstor. Estoy acá con Gaby, preparándose Gaby para irse a la catequesis. Excelente las palabras, padre. Yo hace mucho, usted conoce mi caso, estoy desocupado y me aferré a Dios y a María. Y sin embargo, de a poco me han dado las cosas y han hecho que yo me sienta bien. Y más allá que esté desocupado, estoy muy ocupado con Dios y con María. Un abrazo grande, padre, un abrazo grande para vos, Adriana, Néstor y Gaby. Bueno, muchas gracias a quienes están grabando sus mensajes y a quienes los van dejando también por aquí, por el número de WhatsApp, por escrito. Marina dice, los escucho desde Italia, donde nos hemos trasladado para acompañar a nuestros hijos. Mirá. Hablando de los migrantes, padre, Totalmente. recién. Dice, el tema me toca muy de cerca porque estando en Argentina tenía muchas actividades en mi parroquia y aquí no lograba discernir cómo participar, hasta que el Señor acomodó las cosas para que su tiempo perfecto se cumpla su Qué plan. bueno, ¿no? qué bueno, qué Bueno, bueno. gracias. Gracias también a Graciela desde el litoral que está escuchando y también quería compartir un mensajito que llega a través del chat de YouTube que me parece, padre, que respondiste recién cuando Bueno. hablaste, pero vamos a ir con el mensaje de Yossi. Dice, enviar misioneros fuera de la Argentina
Está bien, dice padre, porque primero en casa, cuando la casa esté en orden, entonces sí, dice yo sí. No. Es lo que decías antes, ¿no? No es así. No esperar a que... No, Dios Bien. de hecho los discípulos, dice Jesús, ustedes vayan por todo el mundo, ¿no? Dice, primero hay que, además dice, sí, otra traducción, dedíquense a los de acá, pero más allá también. A Jerusalén, a Israel, pero más allá. Y de hecho cuando los discípulos todavía no terminan de entender eso, el Señor se dedica a romper los esquemas y lo trae a Pablo. Claro. Pero es apóstol de los gentiles y allá los discípulos no entienden más nada, porque tiene que los perseguía. Y ahora Jesús lo elige para que nos anuncie el Evangelio más allá de lo que nosotros pensábamos. Y sí, Dios se encarga de romper los esquemas. Bien. Es su tarea. Bueno, vamos con el último tramo de estos apartados y estos puntos que hablan sobre la misión Adyentes y nuestro compromiso. El punto 380 de este documento dice: la misión del anuncio de la buena nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño, dice en esta primera parte este punto. Y dice también: la Iglesia sabe por revelación de Dios y por la experiencia humana de la fe que Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las preguntas humanas sobre la verdad, sobre el sentido de la vida, de la realidad, de la felicidad, la justicia y la belleza. Son las inquietudes que están arraigadas en el corazón de toda persona y que laten en lo más humano de la cultura de los pueblos. Por eso, todo signo auténtico de verdad, bien y belleza en la aventura humana viene de Dios y clama por Dios, dice el documento. Claro, lo que está diciendo es que ¿a quién vamos a evangelizar? A todos los hombres. ¿En qué aspecto? En todas las condiciones del ser humano. Nada de lo humano es extraño al Evangelio. ¿Por qué dice esto el documento? Porque el Dios de la segunda persona, la Trinidad, tomó la carne humana, no un aspecto de la carne humana, no algo de la condición humana, no el sentido de la trascendencia, no el ámbito de la religiosidad, todo el ser humano. Abrazó toda la humanidad en la encarnación y por eso la propuesta es a toda la humanidad en todos los aspectos de la condición humana, a todo hombre y a todo el hombre, como posibilidad de dar respuesta a cualquiera de las grandes preguntas que hay en el corazón humano. Está la propuesta del Evangelio. Bien. Bueno, y los dos últimos puntos, al menos por el día de hoy, Padre, ¿Sí? Dice así: procurando acercar la vida de Jesucristo como respuesta a los anhelos de nuestros pueblos, destacamos a continuación algunos grandes ámbitos, prioridades y tareas para la misión de los discípulos de Jesucristo en el hoy de América Latina y del Caribe. Y dice el punto siguiente, tomando esta cita del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. La voz del Señor nos sigue llamando como discípulos misioneros y nos interpela a orientar toda nuestra vida desde la realidad transformadora del reino de Dios que se hace presente en Jesús. Acogemos con mucha alegría esta buena noticia. Dios, amor, es Padre de todos los hombres y mujeres de todos los pueblos y razas. Jesucristo es el reino de Dios que procura desplegar toda su fuerza transformadora en nuestra iglesia y en nuestras sociedades. En Él, Dios nos ha elegido para que seamos hijos con el mismo origen y destino, con la misma dignidad, con los mismos derechos y deberes vividos en el mandamiento supremo del amor. El Espíritu ha puesto este germen del reino en nuestro bautismo y lo hace crecer por la gracia de la conversión permanente, gracias a la palabra y a los sacramentos. Claramente, digamos, nos mueve el texto y nos urge a anunciar la buena noticia. Y además muestra los caminos que debemos recorrer. Primero el recibir el reino en nosotros y después compartirlo y comunicarlo. Y
nos dice que es por el camino del Espíritu en el bautismo y en los sacramentos como tenemos que vivir y proponer esta tarea, digamos, ¿no? Los sacramentos como lugar de redención, como lugar de salvación. Pero primero hay que anunciar el Evangelio, la buena noticia, el primer anuncio, para después celebrar ese acontecimiento en los sacramentos como lugares donde somos santificados por el Espíritu en la vida cotidiana, por el acompañamiento a lo largo de todo nuestro itinerario vital existencial de cada uno de los sacramentos. Comenzabas la reflexión hoy, padre, justamente hablando del bautismo, ¿no? Y ese germen, como dice acá, que el Espíritu Santo puesto en cada uno de nosotros, que tiene que ir creciendo, se tiene que ir alimentando. Sí, ¿no? y además el bautismo, la gracia bautismal se renueva por el sacramento de la reconciliación, se fortalece en la confirmación y se celebra en el ámbito de la Eucaristía, como diciendo estos 4 sacramentos hacen a la vida bautismal que ella se pueda desplegar. Después, en los servicios distintos, sea en la vida matrimonial, son sacramentos de servicio, o en la vida ministerial, que es el caso nuestro. Al final del camino, como gracia de sanación, también por el don bautismal recibimos el don del sacramento de la unción, que también está asociado a la fuerza transformadora y sanante que tiene el don bautismal en nosotros.